A veces, cuando estás solo en tu hogar, escuchas cosas. Escuchas ruidos que provienen de las paredes o lo que suena como pasos o voces a tu alrededor, pero sabes que no hay nada. Ese tipo de cosas son solo juegos de una mente cansada o asustada, te dices. Inclusive pudieran ser simplemente patrones que reconoces sin darte cuenta, cosas con una sencilla y lógica explicación. Pero ese no es siempre el caso. Hay veces en la que lo paranormal es la única explicación. Esta historia es un ejemplo de esas situaciones. Mi papá trabajó en un banco desde que tenía 20 hasta que cumplió los 65 y se retiró hace unos 10 años. Es una de esas personas a las que se le podría llamar imán de lo sobrenatural, dado que le pasaron muchas cosas. Cuenta como muchas veces tenía que quedarse una o dos veces pasada la noche cada final de mes para terminar el trabajo que llegaba de forma descomunal. Se quedaba él solo en el lugar y dice que muchas veces vio cómo las sillas se movían solas, como si alguien intentara sentarse en ellas, o como huellas de manos aparecían en las paredes de vidrio entre cada oficina. Pero la historia que les voy a contar no le pasó en el banco, sino que en la casa en la que vivíamos en ese entonces. Una noche pudo llevarse el trabajo en nuestra casa para evitar estar en el banco a medianoche. La casa era muy vieja y estaba desgastada. La pintura de las paredes se descarapelaba y no tenía puerta entre los cuartos. Solo tenía un portón de acero en la entrada de la calle y una puerta de madera muy grande y pesada como puerta principal a nuestra casa. Estaba trabajando. Dijo que acababan de dar las 2 de la mañana cuando empezó a escuchar golpes en la puerta y dejó de trabajar. Al inicio pensó que era alguien que había tenido algún accidente y estaba tocando para pedir ayuda, pero unos segundos más tarde recordó que la puerta que tocaban estaba pasando el portón cerrado y se le heló la sangre al pensar que podría ser algún malhechor que quería robarles o algo peor. Agarró un bate que mis hermanos y yo dejamos tirado en la sala y se puso a la espera de otro ruido. Nuevamente sonaron golpes a la puerta y mi papá se acercó y maldijo hacia quien estuviera tocando, pero no tuvo respuesta alguna. Cuando creyó que había espantado a quien fuera que tocó la puerta y se alejó para volver a trabajar, se llevó él el susto cuando la pesada puerta, que necesitaba varias fuerzas para moverse siquiera, se abrió de golpe sin tener nadie del otro lado. Mi padre cerró la puerta y fue a acostarse muerto de miedo, sin siquiera terminar su trabajo. Al día siguiente le contó lo sucedido a mi madre y ella se lo contó a la suya. Mi abuela era muy creyente, pero al mismo tiempo era muy esotérica. Le gustaba leerle las cartas a las personas e incluso llegó a hacer limpias con huevos y pirules. Vino a mi casa el fin de semana siguiente de cuando mi mamá le contó lo sucedido. Nos hicieron salir a mí y a mis hermanos a jugar a una plaza a una cuadra de la casa y solo nos contaron lo que pasó años más tarde, cuando ya no estábamos en esa casa. Mi abuela hizo a mi padre repetir lo que le pasó y al finalizar salió con él a nuestro patio y prendió unas veladoras. Cuando ya nos lo quisieron contar, mi padre nos dijo que mi abuela le hizo poner sus manos haciendo una cruz sobre su cabeza y habló hacia la puerta preguntando: ¿eres de este mundo o del otro? Y para su horror, algo le respondió: del otro. Mi papá no quería continuar, pero mi abuela lo hizo seguir y le hizo decir: ¿tienes asuntos pendientes? Y aquel espíritu les contó que era el dueño original de esa casa, que en sus últimos días se volvió muy paranoico porque tenía una gran riqueza y temía que sus parientes le hicieran daño a él o a sus hijas, y al final tuvo razón porque fue asesinado por un primo cuando quería quitarle todo su dinero. Les indicó una parte del patio donde había enterrado mucho dinero antes de fallecer y les dijo que podían quedárselo si le hacían un mes de misas para que pudiera descansar en paz. Mis padres excavaron y encontraron un morral lleno de fajos de billetes villistas, pero en esos tiempos no valían nada. Aún así, cumplieron con el mes de misa para aquel difunto. Después de esa experiencia, mi padre dice que en lugar de terminar aquellos sucesos, pasó todo lo contrario, y a partir de ese entonces escuchaba conversaciones provenientes de ningún lugar en el patio a las altas horas de la madrugada. Pero sin importar cuánto hiciera la cruz en su cabeza y preguntara, ninguna otra voz le volvió a responder dentro de esa casa.
Nos contó esta historia a mis hermanos y a mí diciéndonos que si alguna vez nos llegara a pasar algo así, nos pusiéramos las manos en la cabeza, la derecha debajo de la izquierda, formando así una cruz, e hiciéramos la misma pregunta que él hizo en aquel entonces: ¿eres de este mundo o del otro? Y preguntáramos si tenían algo pendiente en este plano terrenal, y con suerte podríamos llegar a encontrar algo más valioso de lo que encontró él. Pero yo creo que aunque podrías llegar a encontrar algo, inclusive una fortuna, no todo lo que contesta puede ser de fiar.